¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión síncrona de la actividad número 4. Vamos a dar paso a lo que es la clase para que no se nos consuma tanto el tiempo de grabación. ¿Ok? Vamos a dar inicio. Tenemos por ahí pendiente, nos quedamos vamos a ver sociedad cooperativa y sociedad en comandita por acciones. Y vamos a ver si continuamos con más clases. Ok, vamos a ver lo que es la sociedad en comandita por acciones. Es básicamente lo mismo que la sociedad en comandita simple. Y vamos a ver que tenemos aquí dos socios. De igual forma vamos a darle lectura a lo que es la sociedad en comandita por acciones. Su definición. Nos dice que la sociedad en comandita por acciones es la que se compone por uno o varios socios comanditarios que responden de manera subsidiaria, limitada y solidariamente a las obligaciones sociales de uno o varios comanditarios que únicamente están obligados al pago de sus acciones. Básicamente es lo mismo, como les comentaba, nada más que aquí, en lugar de tener pasivos o más bien dinero en efectivo, se va a organizar por medio de acciones. Su proceso de constitución nos dice que por ahí hay una junta de socios para hacer un proyecto de estatutos. Se tiene que autorizar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando van a dar servicio en el extranjero. Su proceso es ante notario público y su inscripción ante el Registro Público de Comercio. La sociedad en comandita por acciones puede existir bajo una razón social que se formará con los nombres de uno o más comanditados seguidos de la palabra y compañía u otros equivalentes. Cuando en ellas no figure la de todos, a la razón social o a la denominación de su caso, se agregarán las palabras sociedad en comandita por acciones o su abreviatura S.N.C. por A. En cuanto a su capital social, la ley no establece un mínimo. En la reserva se recolectará el 5% de las utilidades hasta llegar a la quinta parte del capital social. En cuanto al número de socios, tendrá como mínimo dos y el máximo es ilimitado. En cuanto a las responsabilidades de los socios, hablábamos aquí que existen dos tipos de socios, comanditarios y el comanditario. Los comanditarios son los que tienen su responsabilidad solidaria, subsidiaria y limitadamente hasta por sus bienes propios. Y el comanditario solo tiene su responsabilidad por el monto de sus acciones, salvo que haya tomado parte de alguna operación o habitualmente hubiese administrado los negocios de la sociedad. En cuanto a los órganos sociales de vigilancia, hay una asamblea de accionistas, un administrador, que tiene que ser a fuerzas un socio comanditado, y un comisario o varios comisarios que pueden ser nombrados por los demás socios para estar al pendiente de la administración. ¿Qué es lo que causa la rescisión de un socio? De igual forma, habíamos visto, casi en la mayoría son iguales. Nos dice que por el uso de la firma o capital social para negocios propios, por infracción al pacto social, es decir, al acta constitutiva, por infracción a las disposiciones legales que rijan el contrato social, por comisión de actos fraudulentos, dolosos en contra de la compañía, por quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio. Hasta aquí, la sociedad en comandita por acciones. ¿De qué se diferencia con la otra? El simple hecho de que aquí se mueven solamente acciones y no dinero, no montos.
y todo va a ser a través de acciones. Ok, nos vamos a ir un poquito rápido. Vamos a ver lo que es una sociedad cooperativa. Es la forma de organización integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio, ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Las sociedades cooperativas no son reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles, sino que tienen su propia ley, la cual se llama como tal Ley General de Sociedades Cooperativas. Las sociedades cooperativas pueden dedicarse libremente a cualquier actividad económica lícita y en su funcionamiento deben observar los principios de libertad de asociación y retiro voluntario de los socios, la administración democrática, la limitación de intereses a las aportaciones de los socios, la distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios, el fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria, la participación en integración cooperativa, el respeto al derecho individual de los socios a pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa y a la promoción de la cultura. En cuanto a los requisitos de constitución y diferencia entre otras sociedades, nos dice que aquí tenemos un mínimo de 5 socios, a menos que sea orientada al ahorro y préstamo. Aquí se requiere un mínimo de 25 socios. Hablamos de que hay tres tipos de sociedades cooperativas, las de producción, distribución, consumo de bienes y ahorro y préstamo. Ahorita lo vamos a ir viendo. El capital es variable y su duración es indefinida. Se otorgará igualdad esencial en derechos y obligaciones de los socios e igualdad en condiciones para las mujeres. ¿Cuáles son las formalidades para su constitución? Se hace mediante una asamblea general. Todos los socios, como regla, deben de acreditar su identidad, ratificar su voluntad en la constitución de la sociedad cooperativa y reconocer las firmas o las huellas digitales que obren en el acta constitutiva ante notario público, corredor público, juez de distrito, juez de primera instancia, presidente municipal, secretario o delegado municipal del domicilio de la sociedad cooperativa, la que contará con la personalidad jurídica a partir del momento de la firma del acta constitutiva, misma que deberá inscribirse en el registro público de propiedad correspondiente a la ubicación social. Si vemos aquí, a diferencia de todas las demás tipos de sociedades, aquí nos habla, por ejemplo, de que los socios deben de reconocer su firma o sus huellas. ¿Por qué nos habla de huellas? Porque eh, por lo general, este tipo de sociedades se dan en el ámbito rural y a veces muchas personas no cuentan con, o no cuentan con firma, no, más bien no saben leer o escribir. Entonces por ahí se, se reconoce huella digital. El acta constitutiva se puede registrar ante un notario público. Aquí vemos muchas figuras de autoridad con las cuales se puede registrar o en los cuales ellos pueden dar fe y asimismo debe de inscribirse en el registro público de la propiedad, no en el registro público del comercio, sino en el registro público de la propiedad. Es otra de las diferencias. ¿Cuáles son sus bases constitutivas? Es decir, ¿qué debe venir en el acta constitutiva? Debe venir la denominación y domicilio social de la sociedad, el objeto social, expresado concretamente cada una de las actividades que debe desarrollar, los regímenes de responsabilidad limitada o suplentada de los socios, forma de constituir o incrementar el capital social, la expresión del valor de los certificados de aportación,
la forma de pago y la devolución de su valor, evaluación de los bienes y derechos que se aporten, requisitos para la admisión, exclusión y separación voluntaria de los socios, la forma de constituir los fondos sociales señalados, señalando su monto, su objeto y reglas para su aplicación, las áreas de trabajo a crearse y las reglas para su funcionamiento, los programas, estrategias relativos a la educación cooperativa y la economía solidaria, la duración del ejercicio social y el tipo de libro de actas y de contabilidad a llevarse, la forma de caucionar el manejo de fondos y bienes sociales, es decir, cómo se va a administrar, el procedimiento para convocar y formalizar asambleas, como en los demás tipos de sociedades, que puede ser cada 6 meses, cada año y así, los derechos y obligaciones de los socios, los mecanismos de conciliación y arbitraje para resolución de conflictos entre socios, las formas de cómo se va a dirigir y administrar, señalando atribuciones y responsables de los socios que la integren, los fondos sociales y funciones de la comisión técnica en su caso. ¿Cuáles serían los órganos sociales? La Dirección, Administración y Vigilancia Interna de las Sociedades Cooperativas se encuentra a cargo de los siguientes órganos. Hay una Asamblea General, un Consejo de Administración como órgano ejecutivo de la Asamblea General y un Consejo de Vigilancia integrado por un número impar de miembros no mayor de 5 que desempeñarán los cargos de presidente, secretario y vocales. Entonces, aquí hablamos de tres tipos de órganos sociales: Asamblea General, Consejo Administrativo y Consejo de Vigilancia, el cual debe estar integrado por presidente, secretario y vocal. Los tipos de cooperativas nos hablan de consumidores de bienes o servicios. Aquí es cuando varias personas acuerdan o se juntan para hacer una sociedad cooperativa en cuanto a consumidores. ¿Qué es lo que ganan aquí? El juntarse les da un poder para poder comprar a proveedores a un mismo precio cuando son de consumidores. Es decir, por ejemplo, tenemos varias tienditas que se ponen de acuerdo entre ellos, hacen una sociedad cooperativa y les dicen a un proveedor fuerte, no sé, comprarles fruta o abarrotes eh, al mismo precio, que no les varíe. Entonces ese proveedor se tiene que ajustar a, a venderles a todos al mismo precio. En el cambio de las cooperativas de productores, aquí hablamos de, por ejemplo, se da mucho de ganaderos o agrícolas, de que son, por ejemplo, hay personas en el ámbito rural que tienen parcelas y siembran, no sé, naranjas. Hacen una sociedad cooperativa y juntan toda su mercancía. Es decir, llega un comprador, les hace una oferta y para que no varíe entre entre todas las personas ese precio al que se les va a comprar, se juntan para todos llegar a un acuerdo y venderles todos al mismo precio. En cuanto a la cooperativa de ahorro y préstamo, bueno, hacen la función como si fueran un banco, pero es más popular. Por ahí está como por ejemplo la caja Mitras, que es la caja de ahorro. Hasta aquí las sociedades cooperativas, por ahí les dejé como quiera material de apoyo para que vean cuál es la diferencia entre los tres tipos de sociedades cooperativas. Y como les comentaba, vamos a irnos un poquito rápido. Vamos a ver lo que es la sociedad de capital variable. Aquí entran varios tipos de sociedades y vamos a ver lo que es la definición. Dice, son aquellas en las que el capital social sea susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios y disminución de dicho capital por el retiro parcial o total de las aportaciones sin modificar la escritura constitutiva. Los ejemplos de las sociedades
de capital variable. Hablamos de que son cinco de las siete que hemos estudiado, y por ahí tenemos la que es la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita simple y sociedad en comandita por acciones, y la sociedad en nombre colectivo. Estas cinco son las que entran dentro de los tipos de sociedades de capital variable. ¿Ok? Vamos a ver un poco lo que es la fusión, transformación y escisión de las sociedades. ¿De qué se trata esto? Vamos a ver. Ok. Fusión, transformación y escisión de las sociedades. Vamos a ver lo que es la fusión. Mm. En el artículo 222 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos señala que la fusión de varias sociedades deberá ser decidida por cada una de ellas en la forma y los términos que corresponden a su naturaleza. Esto corresponde a la Junta de Socios o Asamblea de Socios. ¿A qué nos referimos con fusión? Es decir, que dos sociedades del mismo tipo se pueden unir o se pueden unir y transformarse, es decir, cambiar el tipo de sociedad. Pues los acuerdos de fusión de una sociedad con otra deberán inscribirse en el registro de comercio. De la misma manera, se publicará en el periódico oficial en el domicilio de la sociedad que haya de fusionarse, y cada sociedad publicará su último balance. La fusión acordada no producirá efecto sino 3 meses después de haber sido inscrita en el registro público de comercio. Durante tal plazo, los acreedores de la sociedad o las sociedades fusionadas podrán judicialmente oponerse a la fusión, cuyos efectos se suspenderán hasta que cause ejecutoria la sentencia que se declare que la oposición es infundada. Después de ese plazo, la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión tomará a su cargo los derechos y obligaciones de la o las sociedades extintas. Entonces, al hablar de fusión, es que dos sociedades se junten. Cuando hablamos de transformación, quiere decir que un tipo de sociedad cambie a otro tipo de sociedad. Y si es un derecho de las sociedades poder cambiar a un tipo distinto de sociedad sin que tenga para ello que desaparecer para nacer de nuevo. Basta la modificación de su escritura en el caso de la transformación, forma distinta de una sociedad mercantil, o bien de adoptar la modalidad del capital variable. Las sociedades que pueden hacer tal cosa son las marcadas en la fracción uno a la 5 del artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Estas cinco tipos de sociedades son las que pueden transformarse: sociedad de nombre colectivo, sociedad en comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, que son las sociedades de capital variable.
La escisión, es decir, la división. Un tipo de sociedad se puede dividir. Esto nos lo marca el artículo 228 bis, la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y se define la escisión. Se da escisión cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y debido a la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación. Esas aportaciones son en bloque, que las sociedades escindidas son de nueva creación y que la sociedad escindente puede o no extinguirse. La resolución por la Asamblea deberá protocolizarse ante notario e inscribirse en el Registro Público de Comercio. A partir de este momento, cualquier socio o grupo que integre un mínimo de 20% del capital podrá oponerse a la escisión. Por otro lado, no se presenta oposición si no se presenta oposición dentro de 45 días a partir de la inscripción, la decisión surtirá sus efectos plenos. Quienes no estén de acuerdo con esto, hablando de los socios, tienen el derecho de separarse. Entonces hablamos de fusión, transformación e escisión. Fusión cuando dos tipos de sociedades se unen para formar solo una. La transformación cuando una sociedad pasa de ser de un tipo a otro. Y la escisión cuando una sociedad se divide para formar dos o más sociedades. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. El miércoles tenemos por ahí otra sesión síncrona. Vamos a terminar con la disolución y vamos a ver las SAS también, lo que es el contrato de asociación en participación y la sociedad por acciones simplificada. Hasta aquí terminamos con esta sesión síncrona, la cual les había comentado que la iba a dejar grabada para cualquier cosa, ya que habíamos tenido problemitas con la grabación de la sesión anterior. Con esto ya estamos casi por terminar. Vamos a ver nada más el día miércoles por ahí los últimos dos temas y a partir del lunes, creo, ya inician con su examen parcial. Entonces nos vemos por ahí el día miércoles.